Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el trabajo que veníamos desarrollando. A la guía le hice unos cambiecitos, entonces si algo de pronto si tenían ya descargado el archivo o algo, lo pueden volver a reemplazar. Es un cambio muy pequeño, pero de igual forma, pues lo tiene. Entonces vamos a iniciar con tablas dinámicas. Vamos a iniciar el proceso pues de la identificación de la tabla, aunque yo sé pues que ustedes ya tienen muy claro de eso y lo más seguro es que ya vienen trabajando con tablas dinámicas de forma permanente pues en cuanto a la presentación de sus informes. Entonces miremos inicialmente lo que es una tabla dinámica. Entonces dice que es un resumen de datos estadísticos que se obtienen de otro conjunto de datos de mayor tamaño. Eso es una tabla dinámica. Se les dice que se les llama tablas dinámicas porque no tienen una estructura fija. Ustedes saben que cuando nosotros insertamos una tabla dinámica, le podemos dar tantas variaciones, tantos cambios de forma inmediata que podemos representar la misma información, pero la podemos estar visualizando de diferente forma, de diferente estilo. Entonces vamos a trabajar con el archivo 10 tablas dinámicas. Esos archivos también perdón, esos archivos también los actualicé. 10 tablas dinámicas, desde el décimo. Entonces acá hay un archivo nuevo, por si de pronto pues también los habían descargado previamente. Bueno, entonces en este archivo tenemos 3 hojitas de cálculo. Vamos inicialmente a plantear unos ejercicios con tablas dinámicas, como para hacer recorderis y para mirar algunas funcionalidades, y pues ya lo demás me imagino pues que lo manejan ustedes. Entonces vamos a revisar qué nos plantea en el ejercicio 1. Entonces dice, hoja de cálculo eje 1, crean un informe por país de los ingresos por año y el porcentaje total del año. Para esta tabla dinámica aplique. Crear una tabla dinámica en una nueva hoja. Como se requiere la suma de ingresos por año y el porcentaje, entonces reutiliza el campo ingresos y configura el campo de valor. Aquí nos están dando las indicaciones de lo que vamos a hacer. Entonces iniciemos el proceso de la creación de esa hoja, de esa tabla dinámica. A ver, ustedes pueden trabajar sus tablas dinámicas partiendo, desde esto que ya sabemos que es un rango de datos. Porque sabemos que es un rango de datos, porque no se me activa la herramienta de tabla. Ustedes pueden crearla así y no habría ningún problema. O pueden volver esta matriz, este rango de datos en una herramienta de tabla, insertar su tabla dinámica y trabajar desde esa. Yo generalmente, ¿qué recomiendo? Pues a mí me gusta más convertir esto en herramienta de tabla e insertar mi tabla dinámica, porque la actualización se vuelve más sencilla. Entonces yo generalmente lo hago así. Entonces voy a convertir esta matriz en una herramienta de tabla. Ya saben que control Q, ahí la convertí. Le voy a dar un nombre. Entonces digamos que esta es Uber. La voy a llamar así. Y a partir de esta matriz voy a insertar mi tabla dinámica. Entonces nos venimos para la cinta insertar y la primera herramienta al lado izquierdo, tabla dinámica. Entonces nos están solicitando que la insertemos en una hoja nueva. Recuerde que cuando vamos a insertar una tabla dinámica, no es necesario seleccionar toda la matriz. Usted simplemente con que se ubique en cualquier lado de la matriz, vamos a la cinta insertar y luego vamos a la herramienta tabla dinámica, él automáticamente mire que me seleccionó toda la matriz. Toda la matriz quedó seleccionada. Ahora, él me pregunta dónde queremos la tabla dinámica, si la queremos en la misma hoja, en una hoja diferente, o si queremos insertarla en una nueva hoja de cálculo. En este caso, la voy a insertar en una nueva hoja de cálculo. ¿Qué va a suceder? Que al lado izquierdo de donde está la matriz se va a crear la hoja nueva con la tablita dinámica.
Listo. Y ya sabemos que se nos activa hacia el lado derecho los campos de la tabla dinámica. ¿Qué son los campos? Los títulos, los encabezados que tiene esa matriz, que tiene esa herramienta de tabla, que tiene ese rango de datos. Por eso vuelvo y reitero la importancia de utilizar encabezados puntuales, concretos, frente a la información que está manejando cada columna. Es muy importante tener en cuenta eso. A veces colocamos títulos ahí porque de pronto no tenemos a la mano la idea o el nombre específico y colocamos cualquier título y eso generalmente nos lleva a generar confusión en el momento de emplear este tipo de herramientas. En este caso, una tabla dinámica. Entonces, miremos qué nos pide la guía. Les dice, hoja de cálculo de GR1, crear un informe por país de los ingresos. Entonces, ya sabemos que necesitamos país. Ustedes saben que las tablas dinámicas tienen 4 cuadrantes, 4 áreas. Estas 4 áreas representan la ubicación de la información, ¿sí? El cálculo que se vaya a hacer frente a los elementos pues, que voy a utilizar. Entonces nos están pidiendo país, lo voy a arrastrar acá a filas, que es lo más común. Ahí lo tenemos. Y los ingresos, obviamente, como vamos a hacer cálculo a valores. Aún así, si yo lo seleccionara desde acá, miren que él automáticamente me lo coloca en el cuadrante de valores. ¿Sí? Ahí tenemos. Vamos a mirar qué más dice. Crear un informe por país de los ingresos por año. Nos falta los años. Entonces vamos a venir a año. Y aquí es donde empezamos a jugar. ¿Por qué lo llamo jugar? Porque es que podríamos acomodar esta información de diferente estilo. Voy a llevarlo acá a columnas. Entonces, miren, esta sería una forma de visualización. Pero yo también podría coger a año y colocarlo acá debajo de país. Mírenlo. Pero también podría colocar país debajo de año. O país para columnas. Por eso es tabla dinámica, porque me da esa flexibilidad de cambiar, de mostrar la información en diferentes estilos, en diferentes formas, de diferentes maneras, con los mismos datos, representando los mismos datos. Entonces, pues aquí ya es decisión de cómo ustedes quieran mostrar. En este caso la voy a dejar por ahora así. Y el porcentaje total, y el porcentaje del total del año, y el porcentaje del total del año. O sea, lo que representa cada uno de estos valores en cada uno de estos años. Eso ya lo vamos a mirar a ver cómo lo podemos construir o cómo lo podemos aplicar. Entonces ya hicimos, para esa tabla dinámica la aplicamos en una nueva hoja. Como se requiere la suma de ingresos por año y el porcentaje, entonces reutiliza el campo ingresos. Ojo, pues mire lo que dice. Como se requiere la suma de los ingresos por año, que eso fue lo que automáticamente nos hizo ingresos cuando lo llevamos al cuadrante de valores, él nos sumó, nos hizo la sumatoria de forma automática por todos esos años, por cada uno de esos años, con respecto a cada uno de los países. También nos está diciendo lo siguiente. Se está diciendo que hagamos un reuso, que reutilicemos el campo ingresos y que lo configuremos para poder mostrar el porcentaje del total de cada una de esas columnas. Entonces, ¿qué significa eso? Me está diciendo, pues debo utilizar ingresos, debo reutilizarlo. ¿Qué significa eso? Es que voy a volver a coger este campo, mire, y lo voy a reutilizar en valores. Eso sería como si estuviera duplicando la información. Pero como necesito representar esa información en el porcentaje total del año, entonces por eso aquí me está diciendo, reutilícelo con esa característica, para que pueda mostrar valores porcentuales del total en columnas. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago? Eso me está diciendo que debo configurar nuevamente este campo. Entonces, ¿cómo lo configuro? Ya saben, simplemente me voy a la flechita, le digo configuración del campo de valor, me va a salir este cuadrito, y en este cuadro me voy a mostrar valores como. Entonces le digo mostrar valores como porcentaje del total de columnas.
Vamos a mirar lo que va a pasar ahí. Aceptar. Miren la diferencia. ¿Sí? Miren la diferencia. Entonces, en estos 4 años, por ejemplo, en el caso de Argentina, representó el 24.13%, el segundo año el 24.24%, el tercero el 23.76%, el 21 el 48.20%. Ya, aquí ya la suma. Acá ya no me está, bueno, miremos acá más acá, el 48.23%. Entonces, ahí tenemos el 100% de cada uno de esos elementos. Como con una simple configuración. Si nos hubiéramos tenido que ir a hacerlo desde un cálculo, creo pues que de pronto nos hubiéramos demorado un poco más porque hubiéramos tenido que sumar el total de valores por cada país y sobre eso sacar su representación porcentual, en este caso, de cada uno de esos elementos. Entonces, miren lo sencillo que es. Simplemente basta con una configuración que le cambie a lo que inicialmente me entregó el campo en el momento en que fue calculado. Y en este caso fue el porcentaje del total de columnas. Ahí tenemos. Ya, ¿cómo quiero visualizar la información? Entonces yo ya miro si la ajusto de diferente manera. Mire que ahí hice un cambio para poder visualizar esos porcentajes. Ya ahí simplemente sería como de estética o de diseño, digamos, visual, para saber cómo queda mejor representada la información. Pero ahí la tenemos. Ahora, importantísimo, si yo estoy acá hablando de valores, en este caso moneda, se supone que yo le debo dar el formato. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es que seleccionamos pues los datos, nos vamos a inicio y le aplicamos el formato moneda a esos datos como tal. Un ejemplo, miren. ¿Qué es lo que sucede cuando yo lo hago desde acá? Ahí quedó bien configurado, quedó bien. ¿Cuál es el pero? El pero se encuentra en que si de pronto hay, venga, miremos a ver si me deja aplicar ese cambio. Voy a mover acá, miremos a ver qué sucede. Bueno, ahí me lo va a mantener porque no voy a afectar ningún valor. A veces se pierde esta configuración del formato que yo establezco. Entonces, lo ideal es establecerlo propiamente desde el campo, configurar el campo. ¿Y cómo se hace eso? Profe, muy buenos días, John Jairo Morales. Buenos días, John Jairo, ¿qué más? Bien, profe, gracias. Dígame, John Jairo, bien pueda. No, para saludarlo, profe, para que estoy atento aquí ya. Bueno, listo, muchas gracias, sí, señor. Entonces, les decía, por ejemplo, yo puedo configurar este formato de moneda inicialmente desde la configuración del campo. Yo vendría acá a suma de ingresos, configuración de campo de valor, me voy al formato de número y le establezco el formato que quiero. En este caso, generalmente a mí me gusta contabilidad porque le da como un orden más que el del mismo moneda. Los dos sirven para lo mismo porque me van a colocar el signo, me van a colocar el símbolo, si quiero decimales, bueno, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta contabilidad es porque le da un orden como a los elementos, como al signo. Entonces siempre me los alinea al lado izquierdo, queda como más bonito. Por eso me gusta, digamos, ese formato. Pero podría utilizar el de moneda y es lo mismo. Entonces aquí le establezco el formato, digamos que no lo quiero con decimales. Si necesito cambiar el signo, pues lo puedo hacer. Le doy a aceptar y ahí me va a quedar configurado en propiedad. ¿Qué significa en propiedad? Que si usted hace algún cambio en algún momento, ese signo no se va a perder, a diferencia de cuando lo hacemos desde acá. Entonces, acá empiezo a darle estética y diseño a mi tabla dinámica. Estética y diseño. Ahora, esto le falta más. ¿Yo qué podría hacer? Como tengo activo la herramienta de tabla dinámica, me puedo venir a herramientas de tabla dinámica o análisis. Recuerde que este título va a cambiar de acuerdo a la versión de Excel que usted tenga, ¿sí? Para que no se me vayan a confundir de pronto. En este caso, como estoy trabajando con Office 365, aparece así, análisis de tabla dinámica.
pero realmente puede aparecer herramienta de tabla dinámica, que es el común. Entonces, cuando yo activo esta herramienta, se presentan dos opciones, la parte de diseño, la parte de herramientas de configuración, que vamos a ver algunas de ellas. Entonces, desde diseño, ¿qué puedo hacer? Aplicarle un estilo de una, ¿sí ven? Estas son las ventajas que me permite una tabla dinámica. Por ejemplo, acá, miren que quedó como con los mismos títulos. ¿Por qué quedó casi con los mismos títulos? Porque como el campo se llama ingresos, entonces si yo volviera a reutilizar le va a colocar ingresos 3, ingresos 4. ¿Y cuál es la idea o cuál es el objetivo? Que de pronto le establezcamos títulos. Entonces también puedo hacer esa variación. Configuración de campo de valor. Entonces, un ejemplo, total ingresos. Vamos a ver. Mire cómo los puedo cambiar. Porcentaje. Entonces, mire lo diferente. Y mire mi tabla dinámica cómo empieza a verse de distinta frente a lo que inicialmente pues insertamos como tabla, ¿sí? Y vuelvo y repito, esto puede, no, es que yo no, o sea, a mí me queda como difícil interpretar la información. Listo, juegue con ella, ¿sí? Empiece a jugar con ella, mire. Empiecen a jugar con ella porque es que la tabla dinámica me va a permitir eso, va a permitir que yo juegue con ella, ¿sí? Entonces digamos que esas son las características que de forma inmediata, si esto no existiera, esta opción, esta flexibilidad de movimiento de los campos, créanme que nos tocaría empezar a crear tablitas y pues eso nos robaría muchísimo tiempo para poder construir esta información. Hasta ahí, no sé, ¿hay alguna pregunta? Yo sé que esto es un repaso inicial para que ya vayamos a la parte, pues, digamos, avanzada dentro de las tablas dinámicas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna observación? Miren, a ver. Profe, muy amable, muchas gracias. Buenos, buenos días para usted y todos los compañeros. Pues lo importante de esto es practicar, ¿no? Hay que Obviamente. practicar para implementarlo pues en las actividades que cada uno desempeña. Pero está claro, profe, muy amable. Listo, don Luis. Sí, señor, es verdad, esa es la característica fundamental y es poder hacer la práctica, ¿cierto? Estar practicando, estar haciendo el ejercicio. Bueno, listo, entonces acá tenemos unos diseños que preestablecimos, que le montamos a la tabla. Sigámosle haciéndole algunos cambios. Aquí yo qué podría hacer. Cuando yo tengo las tablas dinámicas se me generan unos elementos interesantes, que es lo que al final del curso pues empezamos como a meterle a la información que estemos administrando, y eso tiene que ver pues digamos con la segmentación de datos o las escalas de tiempo. En este caso pues esta tabla dinámica no, esta información no maneja escalas de tiempos, pero yo coloqué, eso fue lo que actualicé en la guía y como archivo, pero sí tenemos una segmentación de datos. Realmente, ¿qué es la segmentación de datos? Es un filtro bonito. Yo siempre he dicho que la segmentación de datos es un filtro muy bonito. Entonces yo podría darle en segmentación de datos, él obviamente, cuando le presiono el botón de segmentación de datos, automáticamente vuelve y me trae los elementos que componen esa matriz. ¿Yo por qué podría segmentar? Yo podría segmentar por país, por categoría, por mes, por año. Mire todo lo que yo podría segmentar. En este caso, digamos que voy a segmentar por país y por año. No porque esté representando eso, porque yo también podría por categoría, sino que digamos que voy a dejar estos dos. Le doy a aceptar, entonces él me entrega
los elementos de segmentación. Mírenlos ahí. Como ya estoy en la segmentación, obviamente se me activa la herramienta de segmentación. Yo le voy a decir que me lo coloque a 2 columnas. Organizo los cuadros. Este con este color. Voy a colocar este debajo. También lo voy a colocar a 2 columnas. Le voy a colocar un color diferente. Entonces, ¿qué me va a permitir la segmentación? Yo les había dicho, esto es un filtro bonito. Venga, no, yo quiero ver específicamente qué sucedió en el 2020, que empezó lo de la pandemia, cómo fue el comportamiento. Mire, usted ahí segmentó. Cómo están conectadas, entonces usted solamente le va a mostrar esos resultados específicos. No, yo quiero ver todo nuevamente, pero quiero centrarme en Perú. Entonces, mire la segmentación, lo que le permite hacer. Además, esto ya lo podría llevar a algo más grande. Y es que le podría de una vez insertar su gráfico dinámico. Digamos que aquí el gráfico que quiero insertar sea de columnas. Acá lo tengo. Obviamente, pues este lo personalizaríamos. Aquí, por ejemplo, el elemento de porcentaje, pues no lo debería tener en cuenta en este caso para la matriz, pero como para que lo tengamos, coloquémosle un diseño. Ahí está. Y en el momento en que yo aplique la segmentación, mire que como todo está conectado, entonces todo se va a comportar de acuerdo a lo que yo segmente. Obviamente, esta segmentación pues es porque se ve agradable, bonita, ¿sí? Y usted lo puede ir mostrando si usted está haciendo una presentación, si usted está mostrando unos resultados a su jefe, a los socios, a lo que sea, pues esto le va a garantizar a usted que no tenga que construir un cuadro individual para el 2018, para el 2019, para Perú, para Argentina. No, usted todo lo tiene ahí y usted va mostrando de acuerdo a la pregunta o a la necesidad. Además, mire que estoy conectando aquí 3 elementos, ¿sí? Una segmentación, una tabla dinámica, un gráfico, y obviamente pues eso me representa. Y pues si no tengo la segmentación, recuerden que yo también desde la tabla dinámica y desde el mismo gráfico dinámico, yo podría segmentar. Miren, acá estoy en el gráfico dinámico como en la parte de filtro, y mire que si yo selecciono esto, automáticamente hagan de cuenta como si era segmentado, ¿sí? Lo que pasa es que visualmente es más agradable este manejo que se le da desde la segmentación que de pronto desde la misma opción de filtro que también lo permite el gráfico o lo permite la tabla dinámica. Entonces ahí tenemos el inicio, pues digamos, de lo que es las tablas dinámicas y frente a lo que nos pidieron. Entonces también nos habían dicho, cámbienle los nombres, ya lo hicimos. Se puede desactivar los totales generales. Bueno, hay veces que de pronto no necesitamos visualizar totales. Entonces, dentro de la tabla dinámica, yo puedo venir a diseño y acá está todo lo que tiene que ver con la forma en que se va a presentar la información. Entonces, mire que acá hay una opción que llama totales generales. Yo le puedo decir desactíveme para filas y columnas, ¿sí? Desactíveme o solamente colóquemelo para las columnas. Entonces, mire que estoy quitando, que dependiendo como yo tenga organizada mi información, pues también me puede mostrar totales en filas. Entonces, yo puedo desactivar esa opción. Mire que desactivé los totales generales, ¿sí? Yo también tengo esa opción de activar o desactivar. No siempre necesito no mostrar subtotales. Ahí le quité la opción de subtotales, ¿sí? Entonces, de pronto como para darle más frescura, digámosle así, como a la tabla dinámica. Entonces, mire el número de herramientas que permite una tabla dinámica a la hora de representar información, ¿sí? Una tabla dinámica me ayuda mucho, pues, a la hora de presentar un informe,
sin necesidad, vuelvo y repito, de tener que construir muchos informes a la vez, o muchos cuadros para poder mostrar la evolución o los diferentes escenarios de lo que tengo para mostrar o para evidenciar. Entonces, culminemos por acá. ¿Qué otro ejercicio nos plantea aquí? Miremos a ver, que lo pueden trabajar ustedes, mostrar un informe que permita filtrar por el tipo de categoría y que muestre indique los viajes generados por año. Esto yo creo que lo podrían hacer. Miremos otra opción de las tablas dinámicas que tiene que ver con los campos calculados. No sé si han trabajado campos calculados dentro de las tablas dinámicas. ¿Sí saben qué son los campos calculados dentro de las tablas dinámicas? Vanessa dice que no. Bueno, vamos entonces a mirar un campo calculado. Entonces él dice, en la hoja de cálculo EGER 2 se desea obtener el total de la venta, ya sea por vendedor, por sucursal o por producto. Para esto realice. Entonces nos vamos a ir a la hoja 2. Nuevamente pues le voy a insertar la herramienta de tablas a hoja. Y a partir de esta hoja voy a insertar mi tabla dinámica. Les voy a insertar en una nueva hoja. Entonces ustedes recuerden que siempre desde la matriz se va a crear la hoja al lado izquierdo. Miremos a ver qué es lo que piden para esta. Se desea obtener el total de la venta, ya sea por vendedor. Bueno. Es vendedor, total. Podríamos tener esto así. Dice que también por sucursal. Podríamos tenerlo así. Podríamos tenerlo por producto. Bueno, hagámoslo por sucursal para que no se vea como tan extenso. Les recuerdo siempre de colocar el estilo a las tablitas. El formato en este caso. Me voy a ir al formato de números. Esto ya lo voy a hacer más rápido. Para que me quede organizada mi tabla dinámica. Y vamos a mirar entonces qué es lo que tiene que ver con los campos calculados. No se desea modificar la información actual de la tabla, o sea, crear nuevas columnas. ¿Por qué no se quiere hacer eso? Porque no se quiere tocar esta información. Lo que no se pretende en ella es que tengamos que crear una nueva columna o otras nuevas columnas para incluir esos elementos. ¿Cuáles elementos? Estos que me está pidiendo acá. El IVA de los productos y unas comisiones que se van a pagar. Normalmente nosotros cuando necesitamos esto, ¿qué hacemos? Pues lo hacemos acá. Creamos la columna IVA y crearíamos la columna comisión. Y listo. ¿Y qué pasa? Pues que se vuelven elementos que hacen parte ya de mi matriz como tal. Pero en este caso me dijeron, vea, no, yo quiero conocer el IVA, quiero conocer las comisiones de que se ganó cada uno de estos vendedores, pero por favor no lo haga en la tabla matriz, hágalo desde la hoja de cálculo. Entonces, cuando nosotros necesitamos hacer ese tipo de procesos, o sea, incluir elementos que no están en la base de datos original, que no hacen parte de la base de datos, pero que necesito mostrarlos por X o Y situación, es donde utilizamos los elementos que se conocen como campos calculados. Un campo calculado en una tabla dinámica es una operación que usted hace adicional con los elementos que ya tiene la tabla. Obviamente, yo como mínimo debo tener un elemento que me permita hacer ese proceso matemático. ¿Cierto? Si yo, por ejemplo, aquí me dijeran, en este caso, saque el IVA y en la matriz no existiera esta columna de totales, pues yo de aquí no puedo sacar el IVA. Como mínimo necesito un dato que me permita hacer ese cálculo. Lo tenemos, el total. Entonces, ese campo calculado es ese elemento que yo le adiciono desde la tabla dinámica, ¿sí? Sin necesidad de que haga parte de la matriz. Eso es un campo calculado. Entonces vamos a mirar el primer campo. Ya nos dimos cuenta que era un campo calculado del total del IVA.
lo que se va a pagar en IVA, entonces ya depende. Si quiero mostrar el total del IVA que se va, perdón, que se va a pagar por cada sucursal o que se va a pagar por cada producto. Listo, hagámoslo. ¿Cómo se genera un campo calculado? Entonces me ubico en la matriz y nos vamos, obviamente, para herramientas de tabla dinámica o análisis de tabla dinámica. Acá abajo aparece un grupo que se llama cálculos y ahí está, campos, elementos y conjuntos. Cuando yo despliego esa opción, me aparece el elemento de campo calculado. Le doy un clic. Entonces me va a salir esta ventanita. Esta ventanita me está permitiendo ya insertar un campo calculado dentro de mi tabla dinámica. Importantísimo, señores y señoritas, definan un nombre de forma correcta para ese campo que van a calcular, que van a crear. Es importantísimo definirle un nombre coherente. En este caso estamos hablando del IVA, yo lo voy a llamar IVA. Voy a la fórmula, porque recuerden que yo puedo tener 1, 2, 10, 15 campos calculados. Entonces, cuando yo ya los voy a buscar, si yo no les definí un buen nombre, acá dice campo 1, campo 2, campo 3, se enloquece porque a usted le tocaría hacer la búsqueda individual. En cambio, si yo le defino un buen nombre, no voy a tener ese problema, no voy a tener esa situación. Entonces, en este caso, IVA. Borro lo que hay en fórmula y ¿cuál sería la operación? Pues la operación es que coja el total y me lo multiplique por el IVA. Entonces le doy doble clic al campo, mire que él me los va trayendo de esta manera y le digo a ese campo multiplíquemelo por el 0,19. Aquí yo que le recomiendo, cuando estén insertando campos calculados, vamos a ver, voy a hacerlo con el 19%. Ahí está. Estoy agregando este campo calculado que lo llamé IVA y la operación que él me debe hacer es esta. Cójame el total y multiplíquemelo por el 19%. ¿Para qué? Para saber el IVA que se va a pagar de cada uno de estos productos. Aceptar. Y miren que automáticamente me generó el campo calculado. Pues yo les iba a hacer la recomendación de que en vez de colocar valores porcentuales, lo hicieran de forma decimal, pero bueno, es válido también, no hay problema. Ahora, digamos que usted se equivocó con el valor. El valor, digamos, no era del 19, un ejemplo, era del 21%. Entonces, nuevamente vuelvo a herramienta de análisis de tabla dinámica o herramientas de tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos, y voy al campo calculado. Mire cómo aparece. Él ya está incluido. Mírenlo ahí. Él ya hace parte de esta tabla dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted vuelve y coloca acá esto, es como si estuviera generando un nuevo campo. Y nosotros no estamos generando un nuevo campo. Vamos a hacerle una modificación al que ya tenemos. Entonces yo les decía la importancia de la listica. Acá aparece. Y él automáticamente me trae la operación. Ah, no es el 19. Un ejemplo es el 16 o el 21. Lo que sea. Modifico. Acepto. Y ahí cambió. ¿Sí ven? Entonces, y si me voy para la matriz, miren que la matriz está intacta. La matriz no generó una columna que se llamaba IVA. No, la matriz está intacta. ¿Dónde adicioné ese elemento? En mi tabla dinámica. Ese campo está en mi tabla dinámica. Ahí generé mi campo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ahí ya se dieron cuenta para las personas que alcanzaron a colocar que no conocían. Ahí ya están identificando lo que es un campo calculado. Y miren la gran ventaja y la gran característica que tiene este tipo de elementos dentro de una tabla dinámica. ¿Dudas? No hay. Perfecto. Entonces continuemos acá. Miremos el siguiente.
Se quiere obtener la comisión del 5% por vendedor sobre el total de ventas, no por cada venta, sobre el total de ventas, siempre y cuando sea superior o igual a 113 millones. O sea, va a haber una comisión del 5, pero solamente para aquellos vendedores donde sus ventas totales sean superiores a 113 millones. Usted ya mira, si lo incluimos acá, creamos una tabla dinámica nueva. Vamos a insertar la nueva. Y entonces aquí es por vendedor. Mire que el campo ya quedó creado. Mire que ahí aparece IVA. Entonces tenemos nuevamente, configuramos. Aunque eso lo hubiéramos podido hacer en la tabla anterior. Pero pues lo vamos a hacer aquí para que ustedes vean cómo nos va a quedar. Listo. Necesitamos identificar cuáles de todos estos vendedores que hay ahí comisionaron. Solamente van a comisionar aquellos que sus ventas sean superiores o iguales a 113 millones. Entonces, para eso nos vamos nuevamente a análisis de tabla dinámica o herramientas de tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Le voy a dar un nuevo nombre porque obviamente es un campo totalmente diferente al que ahorita habíamos hecho que era IVA. Entonces, en este caso lo voy a llamar comisión. Vamos a llamarlo comisión. Ahora la pregunta, ¿cuál sería la fórmula que necesitamos para crear este nuevo campo calculado? ¿Qué creen ustedes que requerimos para poder hacer esto? Ni idea. ¿Qué creen que requerimos? Nos están diciendo, veamos, muéstrenos la comisión que va a tener cada vendedor, pero recuerde pues que solamente se le va a pagar comisión. Perdón, muéstrenos la comisión de lo que va a obtener cada vendedor siempre y cuando ese vendedor haya tenido una venta superior o igual a 113 millones. Según lo que yo les estoy diciendo, ¿qué tipo de función tendríamos que utilizar ahí? Recuerden que en un campo calculado yo puedo utilizar lo que quiera. Funciones, operaciones matemáticas básicas. Muy bien, Carlos. Necesitamos una función lógica. Muy bien. Necesitamos de una función lógica para poder construir ese argumento, ¿cierto? Para poder definir que lo que necesitamos es que él vaya y analice la venta que tiene ese vendedor y si es igual o superior a 113 millones, pues que le pague la comisión y si no, pues cero. Muy bien. Entonces, digamos que aquí es donde tenemos que tener esas habilidades, porque aquí no vamos a tener el asistente de función, ¿sí? Aquí nos toca crearla o insertar esa función de acuerdo desde nuestro conocimiento y de lo que tengamos de relación con esa función. En este caso, me voy a fórmula y le digo igual, y en este caso la función que vamos a utilizar es la función lógica sí. Si el total de venta de cada uno de ellos es mayor o igual a 113 millones, entonces el valor sí verdadero es que coja ese total y pues le multiplique el 5% o el 0,05. Usted ya mira a ver cuál utiliza. Y si no, pues no va a tener comisión, cero. Entonces miren que estructuralmente yo tengo que conocer la función. ¿Qué argumentos necesita la función para yo poder construir mi función, mi fórmula? Voy a copiarlo aquí para que antes de que yo la haga,
hagamos acá, aunque ya la habíamos visto, la semana pasada las vimos. Función lógica, sí. Recuerden que ya tiene una prueba lógica, un valor sí verdadero y un valor sí falso. Entonces miren que yo tengo que conocer cuáles son los argumentos de la función para poderlos incluir allá. Porque si no, obviamente no me va a dar. Además, ustedes se dieron cuenta que yo cargué la función en el campo calculado y no se muestra al asistente, porque el asistente me ayuda por lo menos a recordar cuál es el elemento y pues yo lo incluyo, pero en este caso no. Por eso yo debo tener propiedad con la función. Yo otra vez campo calculado, mire que como no lo había insertado, no aparece, no está. Entonces acá es comisión, voy a borrar este. Entonces nuevamente, igual si, abro el paréntesis. Bueno, yo ya lo había copiado, ¿verdad? Acá, control V. Si, abro paréntesis, si el total, porque ese es el que me está generando el acumulativo de la venta realizada por cada uno de ellos. Si el total es mayor o igual a 113 millones, sigue el valor sí verdadero, entonces, y mucho cuidado con los separadores de lista. En este caso yo estoy utilizando el punto y coma, porque es como lo tiene configurado mi computador. Pero si usted lo tiene configurado con coma, pues usted tiene que colocar ahí coma, porque si no le va a generar error. Entonces coja el total de venta y multiplíquele el 5%. Si no, es porque pues paila, todavía no puede comisionar. Miremos a ver, aceptar, y ahí lo tenemos. Entonces, si analizamos estos de acá, de una nos damos cuenta que obviamente en cero, porque no cumplieron con la venta. Por esos 116,000 pesitos, se salvó. Ahí tiene su comisión. Y de ahí para adelante, pues los que comisionaron. Ahí está. Entonces miren un campo calculado lo interesante que se vuelve, porque si nosotros lo hiciéramos desde la base, acá tendríamos que hacer varias cosas. Primero, tendríamos que totalizar o sacar los totales de las ventas de cada uno de estos vendedores. Porque aquí está el vendedor 40, pero yo creo que por acá más abajo volvió a realizar otra venta. Entonces me tocaría acumular esas ventas. Además, esta es una base de datos muy grande, miren. Véalo acá otra vez. ¿Sí ven? Mírelo por acá otra vez. Entonces, claro, esto es una base de datos muy extensa. Entonces, si yo no hiciera esto con tabla dinámica, me voy a demorar un poquito. ¿Y por qué me voy a demorar un poquito? Porque tengo que construir acá esa información. Sáqueme los vendedores, totalíceme la venta de cada uno. Entonces, hay funciones matemáticas, sumar puntos sí, y luego sáqueme la comisión. En cambio, con una tabla dinámica, miren lo fácil que fue. ¿Haciendo uso de qué? Obviamente de campos calculados. ¿Qué preguntas, qué dudas, qué inquietudes tienen? Muy bien, mayor o igual a 113 millones. Dudas, preguntas, inquietudes, reclamos, sugerencias. Sigamos mirando por acá. También existen los elementos calculados. Ojo, no es lo mismo un campo calculado a un elemento calculado. Un campo es un elemento nuevo. Ustedes se dieron cuenta que es un elemento nuevo que yo adiciono desde cero a la tabla dinámica. Y un elemento calculado simplemente es con los elementos que ya tiene la base de datos poder hacer cálculos, adicionar un elemento ya a unos datos que están previamente ahí almacenados. Esa es la gran diferencia con esa. Miremos a ver, tratemos de hacer el ejercicio 3. Entonces me voy a ir para acá, para la hoja 3. Voy a convertirla en una tabla. Voy a insertar mi tabla dinámica, pero esta sí la voy a insertar acá al ladito. Venga, insertémosla por acá. Esta la voy a dejar acá mismo. Entonces me están pidiendo lo siguiente.
obtener el porcentaje de salidas versus entradas, o sea, salidas dividido entradas. Esto requiere de un elemento calculado. ¿Por qué requiere de un elemento calculado? Porque yo tengo los elementos. Tengo entradas y tengo las salidas. No me los tengo que inventar, no los tengo que incluir. Ya están ahí. Entonces lo que hago es, aquí lo que me está diciendo es obtener el porcentaje de salidas entradas. Miremos a ver. Tipo, pasemos acá cantidad. Acá ya vimos cuál es de lo que tenemos de productos, me imagino, o elementos que han ingresado a nuestra bodega, a nuestro almacén, lo que ha salido, que hay un diferenciador, obviamente, y queremos conocerlo. Acá podríamos manejarlo, bueno, por tipo y colocar la sucursal, bueno, tantas cosas que podríamos hacer, pero que nos están pidiendo específicamente. Venga, muéstreme, hágame un elemento que me permita saber ese porcentaje de entrada frente a la salida de lo que tenemos. Entonces, ¿para dónde me voy? Análisis de tabla dinámica o herramienta de tabla dinámica. Mucho cuidado, que esto es muy común que suceda. Miren que si yo me voy a mi herramienta o análisis de tabla dinámica en campos, elementos y conjuntos, mire que el elemento calculado aparece como inactivo. Mírenlo. Entonces uno dice, pues no puedo incluirlo. Claro, inicialmente se veía así. ¿Eso por qué suele suceder? Porque no estoy seleccionando el elemento o no estoy teniendo en cuenta el elemento al cual quiero hacerle la comparativa, pero que ya existe en mi tabla dinámica. En este caso, recuerde que vamos a sacar el porcentaje entre las entradas y salidas. Entonces, para eso me debo ubicar en ese elemento que voy a hacer esa operación o al que le voy a aplicar esa operación. Miren lo diferente de estar acá en cantidad, que no tiene nada que ver con el elemento que voy a hacer. Si yo estoy acá en cantidad y me voy al elemento calculado, mire que no se me activa. Pero si yo me paso a este, automáticamente me permite, me lo habilitó, elemento calculado. Entonces le voy a dar ahí un clip. Mire que es muy parecido al campo calculado. En este caso, volvamos a revisar lo que dice la guía. El porcentaje de salidas versus entradas, salida dividido entradas. Bueno, pues coloquemos acá porcentaje. ¿Y qué necesitamos en la fórmula? Necesitamos que coja las salidas y me los divida por las entradas. Miren, sencillo. Aquí me permitió hacer un cálculo sobre dos elementos que existen en mi base de datos. Por eso ya es la diferencia de un campo calculado a un elemento calculado. Voy a darle a aceptar. Y por acá lo tenemos. Esto realmente como que no representa nada, se ve como raro. Entonces vamos a empezar a mirar a ver cómo lo podemos organizar. Entonces, ¿de qué depende de cómo lo organicemos? Pues depende también de la información, cómo la estemos mostrando en la tabla. Ya el elemento ya lo adicioné. Entonces, empecemos a mirar a ver si es que me hace falta un elemento distinto para mostrar en mi tabla, por ejemplo, frente a las sucursales, ¿sí? Pero esto todavía no representa nada. ¿Sí? El 0,16, 0,20, o sea, de la sucursal B, tenemos el 20, casi 1% frente a lo que ha entrado con respecto a lo que ha salido. Acá tenemos el 16,7, casi el 18% de lo que ha entrado con respecto a lo que ha salido en nuestra bodega o en nuestra empresa. Pero acá queremos organizar esto de tal manera que sea visualmente más atractivo frente a la información que quiero mostrar. Entonces miremos a ver de pronto en la guía si hay alguna explicación o cómo lo podemos hacer. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso para convertir esto en valores porcentuales? Yo podría darle clic derecho sobre ese valor y mire que automáticamente se me activa la herramienta desde inicio, que tiene que ver pues con las herramientas de formato,
y yo le podría decir acá, venga, dele formato a eso. Ahí le dio, miren. Y podría nuevamente darle clic derecho a este formato y ahí le dio. Pero mire que me tocaría hacerlo uno a uno. Eso quita tiempo, eso se vuelve muy molesto. Ahora, yo solamente tengo esto, pero qué tal que también tenga otros elementos adicionales, los meses. Entonces me tocaría empezar a seleccionar todos estos valores, pues para colocarles el formato de, de porcentaje. Luego me tocaría de pronto reducir el número de decimales que quiero que se visualice. Bueno, y etcétera, etcétera. Eso sería una cantidad de elementos que de pronto nos van a quitar tiempo frente a la configuración inicial. Entonces, ustedes saben que existe también la función texto, que hace parte de la categoría de funciones de texto y que se llama así función texto. Acá la tenemos, función de texto. Acá tenemos todas las funciones y también tenemos obviamente dentro de esa categoría una función que se llama texto. Yo puedo darle un formato de entrada. ¿Desde dónde lo tuviera que haber hecho? Desde el momento en que inserté el elemento calculado. ¿Y era cuál? Entonces nuevamente aquí pasa lo mismo que en el campo calculado. Vuelvo y lo cargo y entonces yo podría definirle a través de la función texto que a este elemento se les olvide los paréntesis porque si no morimos en el intento. A este elemento pues me le dé el formato de 0,00. Miremos a ver si nos funciona de esta manera. Estoy diciendo, coja este elemento que estoy haciendo ahí, que es una operación, y aplíqueme este tipo de formato. Mucho cuidado con el signo para los decimales. En el caso mío, yo lo tengo configurado con coma. Si usted lo tiene configurado con punto, pues debe colocarle punto. Va a hacerle la modificación y vamos a mirar a ver qué pasó. Ahora sí, miren, ya cambió. ¿Sí? El porcentaje. Mire, ¿por qué no le cambió? Porque yo inicialmente me puse a mostrarles a ustedes pues que una de las formas sería haciéndolo así. Entonces le había aplicado esa modificación ya de forma manual. Pero mire que con ese formato yo también puedo establecer esa característica de una. Ahora, además, ¿qué podríamos hacer? Convertirlos. Pero ¿cómo hacemos esto? Para no estar haciendo lo que yo les decía de aplicarle la característica de forma individual. Pues acá digamos que son como tips que tendríamos en cuenta pues como para ese tipo de elementos. Pues digamos que la más sencilla sería una selección de columnas o de filas, en este caso alternas, presionando control y simplemente le establezco y ya tengo un elemento calculado. Miren, ahí tengo el diferenciador. Vamos en el 18% frente al mes de enero de la entrada con respecto a lo que ha salido. Tengo un 17% de lo que ha sido la entrada con respecto a lo que ha salido. Entonces, miren, los elementos calculados lo que nos permiten evidenciar o mostrar dentro de nuestra base de datos sin necesidad de que tengamos que tocar la información que tenemos ahí, porque vuelvo y repito, esto lo podemos hacer así y muy seguramente usted me puede decir, no, mira, yo no me complico la vida con esto, yo creo una columna nueva, hago el análisis, creo los elementos que necesito combinar y luego lo incluyo dentro de la matriz. Sí, pero miren que esto me va a favorecer. Primero porque pues no tengo que tocar mi matriz. Y segundo porque son elementos que en cualquier momento o los puedo eliminar o los puedo cambiar y esto no va a afectar el rendimiento o el funcionamiento de mi tabla dinámica. Ahí tenemos entonces la gran diferencia de lo que es un campo calculado con un elemento calculado. Otro elemento ahí para que tengan en cuenta a la hora de crear sus tablas dinámicas. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta ahí. Eso es repaso. Yo sé que muchos ya están diciendo, no, pero ¿este qué?
repaso. Ahí lo tenemos, miren. Y en este ejercicio 10.1, pues ya habíamos visto segmentación, pero como para que vean ustedes las escalas de tiempo, rapidito, voy a descargar el archivo 10.1. Este se los incluí al día de ayer. Entonces, ¿cuándo podemos generar escalas de tiempo? Cuando tenemos fechas. Fechas. Vamos a mirar este primer ejercicio que plantea una tabla dinámica que permite ingresar segmentación de datos y un gráfico dinámico para... Listo. Inserte una tabla dinámica que muestre el promedio total cobrado en cada una de las sucursales. Luego crea una escala de tiempo que permita ver este resultado según el mes de ingreso a la empresa de forma individual. Listo. Entonces hagamos este. Insertemos nuestra tabla dinámica en una hoja nueva. Este nos está pidiendo entonces una tabla dinámica que muestre el promedio del total cobrado en cada una de las sucursales. Entonces necesitamos sucursal, el total cobrado, pero entonces dice que el promedio es promedio. Eso tenemos que configurarlo de una vez para que esto se vea bien. Ahí lo tenemos. Luego crea una escala de tiempo que permita ver este resultado según el mes del ingreso a la empresa de forma individual. Entonces, acá hablamos de escala de tiempo. ¿Por qué hablamos de escala de tiempo? Porque en la matriz tenemos fechas. Y desde que hayan fechas podemos insertar escalas de tiempo. Entonces, me vengo para la tabla dinámica, análisis o herramientas de tabla dinámica, y al igual que la segmentación, mire que acá está escala de tiempo. Cuando yo le doy clic, ella automáticamente identifica si se cumple o no con escalas de tiempo. Eso es lo que quería mostrarles. Voy a cancelar acá, me voy a venir para esta. Miren esta tabla dinámica. Acá no hay nada de fechas. Miren lo que sucede si yo intento insertarle una escala de tiempo. Miren lo que me dice. No se puede crear una escala de tiempo para este informe porque no tiene ningún campo con formato de fecha. Entonces, si a usted le sale eso, usted ya sabe por qué razón. Entonces, en este caso, sí, escala de tiempo, le voy a decir, aquí como me están pidiendo con respecto como a la fecha de... Sí, según el mes de ingreso a la empresa de forma individual. Listo. Entonces, en este caso, mi escala de tiempo es esta sería fecha de nacimiento, fecha de contratación, me imagino. Y mire lo que pasa en la escala de tiempo. ¿Sí? Y lo que hace es que dependiendo de las fechas que estén planteadas, yo puedo generar escalas de tiempo. Venga, muéstreme en abril cómo fue ese comportamiento en este primer trimestre, en este de acá. ¿Sí? Y también podría aplicar por años, pues acá solamente hay un año, como nos podemos dar cuenta, por trimestres. Mírenlo. Muéstrame el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, por días. Entonces ahí él mostraría todas las... Entonces esta se vuelve una escala más grande. ¿Sí ven? En este caso por meses. Y ya. Yo quiero mostrar todo nuevamente. Listo. Ahí está. Entonces las escalas de tiempo sirven para eso. Es una misma segmentación, pero digamos visualmente más bonita, más atractiva, más llamativa. Mírenla ahí. Eso es una escala de tiempo. Y para finalizar, miremos a ver qué más hay. Listo. Acá hay otro ejemplo, pues que ya se los dejo para que ustedes lo trabajen. La idea es que, como decía Luis, esto hay que cacharrearlo. Sí, esto hay que cacharrearlo para poder involucrarnos pues con el uso de la herramienta. Y venimos ya a la parte avanzada.
¿Qué son los modelos de datos? Entonces, inicialmente vamos a dar la introducción a modelos de datos. Voy a cerrar por aquí y vamos a cerrar este archivo. Vamos a mirar qué es un modelo de datos. Entonces dice, crear modelos de datos con distintas tablas en Excel es muy conveniente, dado que se puede organizar de mejor manera los datos a los que tenemos acceso, sin que exista siempre la necesidad de trabajar sobre una tabla fija. El objetivo principal de un modelo de datos es darnos información sobre la manera en que están almacenados los datos. También podríamos definir el modelo de datos como un mapa que nos ayudará a comprender la forma en que se han organizado. Y viene una imagen de lo que es un modelo de datos. Yo quiero contarles algo. Desde la experiencia y desde lo que yo vengo pues como instructor en estos cursos de formación. Muchos de ustedes, y yo creo que la gran mayoría de los que tomaron este curso, a excepción pues de unas personas que después se comunicaron conmigo y me han dicho, pues no, Eumir, yo no voy a continuar porque yo realmente no pensé que ese curso tuviera ese nivel, aunque créanme que este nivel todavía estamos, para los que saben de Excel, o sea, o han estado en cursos al detalle con Excel, ustedes saben que todavía no hemos hecho nada avanzado. Estamos todavía como en una parte intermedia, casi llegando a los pasitos de avanzado. Digamos que a partir del modelo de datos es donde empezamos ya como a involucrarnos en la parte avanzada de Excel. Siempre está el siguiente tema. Eumir, yo quiero aprender Excel, pero yo quiero involucrarme con la parte de macros. Yo quiero manejar macros porque a mí me parece interesante. Yo he visto por ahí en internet que hacen unas cosas, una elegancia con macros. Y la verdad, sí. Pero para llegar a ese nivel que a veces nosotros consideramos y pretendemos llegar, hay un primero que establecer algo, y es que tenemos que conocer del lenguaje de programación. Para poder yo llegar a esa parte estructural de macros, yo por eso en mi curso intermedio de Excel, yo generalmente no oriento macros. Yo oriento macros y me dicen, mire, enséñeme a automatizar un proceso con una macro. Por ejemplo, que siempre me ordene de mayor a menor los valores de las ventas, un ejemplo. Podemos crear una macrito que me automatice ese proceso. Pero cuando vamos a ir al código, yo pienso y siempre les digo, tenemos que conocer del lenguaje de programación, porque si no lo conocemos, entonces vamos a terminar pensando y creyendo que es que macros es una cosa horrible, cuando de pronto no, sino que no había una fundamentación que era demasiadamente importante. ¿Cuál es el problema del macro? Que si, por ejemplo, usted va a automatizar una herramienta y digamos ese proceso usted normalmente lo toma en 12 pasos y usted estaba grabando su macro y se equivocó en el paso 8, entonces si usted no sabe de programación, a usted le toca volver a empezar desde cero, porque si no ese macro le va a quedar funcionando mal. Entonces, ¿qué sucede? Eso, que vamos a terminar diciendo que la macro es muy maluco, y la macro no es maluca. Lo que pasa es que como no conocemos del lenguaje de programación que utiliza Access, Excel en este caso, que es Visual Basic, entonces obviamente si yo voy al lenguaje de la macro como tal, entonces si yo no conozco el lenguaje de programación y no tengo esos conceptos previos sobre el lenguaje de programación, obviamente eso me va a generar un dolor de cabeza. Entonces yo creo que lo que vamos a alcanzar aquí a ver de macros es ese nivel. O sea, no el nivel de programático, porque vuelvo y le repito, yo sí quisiera, yo tengo muchos, por ahí tengo muchas cositas que hacen macros, pero miren, una macro realmente es un lenguaje de programación. Está mostrando, quería que vieran la imagen.
Venga a ver si tengo por acá algo. Ah, bueno, ahí lo están viendo. Miren, ahí se está viendo el editor de Visual Basic, ¿sí? Y obviamente con una estructura de un lenguaje de programación. Entonces, la macro no es simplemente, lo que pasa es que nosotros lo vemos desde la parte del objeto. Estamos trabajando en Excel, le damos grabar la macro, generamos todo lo que necesitamos, pero realmente una macro es un lenguaje de programación. Entonces, claro, vuelvo y repito, si yo tengo un proceso que quiero automatizar en una macro que tiene 12 pasos, me equivoqué en el 8 y yo no sé ir al código para corregir y continuar ese paso 9, 10, 11 y 12 que me hacía falta, a mí me toca empezar desde cero. Entonces ahí es donde dicen, no, es que la macro es muy duro, no, es que la macro tal cosa, no. Entonces aquí va a suceder lo mismo. En el modelado de datos es algo que tiene mucha relación con lo siguiente. Acá estamos hablando de conexión entre tablas. Acá estamos hablando ya de bases de datos. Para yo poder crear un modelado de datos en Excel, obviamente requiero de unos elementos que deben estar conectados. Esto que ustedes están viendo acá, estas tablitas que se ven ahí, que como que se conecta una con cada una, esos son bases de datos relacionadas. Y entonces si yo miro y me detengo, por ejemplo, en la tabla verde de órdenes, yo veo que ella está conectada con clientes. ¿Y qué la conecta? El ID del cliente, la cédula, el NIC del cliente. Eumiri, ¿cómo así? Claro, si están generando órdenes de compra, entonces hay un número de orden, la 15, de la fecha de hoy. ¿Quién compró? Ah, Eumir. El tipo de pago, pagó en el crédito. Pero hoy por la tarde, ahorita en una hora, puedo volver y generar otra orden. Ya la orden no es la 1. La 1 fue para esa venta específica. Ahora la tengo para la venta 5 porque después siguió otro cliente, siguió otro. Entonces ya la orden es la 5. La fecha hoy mismo, porque es que yo puedo comprar N veces. El ID del cliente es EUMIR, del 100. Y el tipo de pago, en este caso, pago de contado. Entonces mire que tengo tablas que necesitan de un almacenamiento independiente, porque para poder hacer esto, yo tengo que evitar la duplicidad de datos. Yo podría cargar todo acá, pero ustedes saben que me van a enloquecer. Ya les voy a mostrar bien para que me entiendan el concepto. Entonces, cuando nosotros hablamos de modelado de datos en Excel, estamos hablando de bases de datos. Obviamente, yo sé que ustedes me están diciendo, pues yo siempre tengo una base de datos en Excel. Claro, usted tiene una base de datos, pero no la tiene conectada. ¿Y por qué no la tiene conectada? Primero, porque de pronto desconocía este concepto, o segundo, porque usted no sabe el concepto de base de datos. Usted lo está manejando en Excel de forma empírica o de forma tradicional, digámoslo así. Más empírico o no, de forma tradicional. Pero cuando llegamos a eso, nosotros tenemos que construir nuestras tablas con esta relación. Que una se conecte con la otra, pero no conectadas porque se tienen que conectar, no. Identificando el elemento que la va a conectar. Entonces, voy a abrir el primer archivito que se llama modelo de datos, el 11, para que podamos identificar de lo que les estoy hablando. Para que terminemos ahí y la próxima sesión entremos de pleno pues con lo que es el modelado de datos, que está ya la parte avanzada. Entonces, miremos esta tablita. Mire que tiene 2 hojas de cálculo. En esta de acá, esto es una situación real. Yo creo que aquí en este grupo me habían dicho, no, Mir, trate de colocar ejercicios reales. Yo les decía, obviamente uno trata de utilizar archivos generales, ¿sí? Como con datos pues que tengan relación. Y yo les decía pues que si en algún momento me podían compartir alguno que ustedes tuvieran, pues mucho mejor, porque se vuelve más interesante el escenario para la hora de la explicación. Entonces miremos acá. Acá tenemos código, país cliente, la fecha de venta y las unidades que se despacharon a cada uno de esos países. Miren este código, el 1699. Si yo vengo a esta tabla creo que es grandecita, tiene el 59, está pequeñita.
Si yo vengo a esta tabla, yo de pronto me puedo volver a topar con este código. Miremos a ver si lo vemos por ahí rápidamente para que entiendan qué es el modelo de datos. Mírenlo acá. Nuevamente se repite. Y fue otra venta, y vamos a ver si tiene que ver con la misma fecha. No, la fecha es diferente. Fue el mismo país, pero la fecha ahí fue diferente, porque es que yo les estaba diciendo eso. Yo puedo comprar un mismo ítem, un mismo producto, N veces, diferentes cantidades, aunque creo que tienen las mismas. Pero mire que la fecha de venta fue el diferenciador. Y acá entonces, ¿qué están registrando en esta hoja? Las ventas diarias. La venta que se le hace de este producto, me imagino que debe ser, a dónde se despacha, el día que se despacha y las unidades que se despachan. Ahora miremos la otra tabla. ¿Qué conecta en esa tabla? ¿Qué hay ahí que me conecte con esa información? Pues que tenemos nuevamente un código, mírenlo acá, el 16 del que estábamos hablando. Aquí ya me están dando datos específicos sobre ese producto. Es un producto que tiene este costo, que se vendía esto, que es este producto y que corresponde pues como a esa categoría. Miren que acá este código muy seguramente no se va a repetir. Mire, ¿por qué no se va a repetir? Porque es que acá es un registro único. Acá simplemente estoy dando la información de lo que es ese producto o ese ítem en mi base de datos. ¿Dónde se va a repetir esto? En la primera tablita. ¿Y por qué se va a repetir? Porque es los movimientos que va a tener ese producto en el transcurso de la semana, del mes, del año, del día, etcétera, etcétera. Entonces yo podría nuevamente aquí llamarlo al 16699 y decirle que se fue para Colombia, la fecha de hoy, o coloquemos una fecha de allá, y que se vendieron 100 unidades. Y podría volver a suceder que se genere una nueva factura para Chile ese día con 500 unidades. Y podría volverse a repetir N veces. Y acá no, porque es que estoy acá hablando del registro como tal. Entonces, ¿qué hay de relación en estas dos tablas? El código. El código del producto. El código del producto es el que se relaciona con esta tabla. Entonces, cuando yo tengo esto, ahí sí puedo hablar de un modelo de datos. ¿Por qué? Porque se me está dando esta figura. Hay una conexión entre una tabla que yo tengo con respecto a otra. Y eso lo mismo le sucedería a ustedes. Ustedes podrían tener acá una tablita de los clientes, una tabla de clientes. Entonces por acá podrían tener ustedes, voy a colocar el ejemplo, 10.030.547 al cliente UMIR. Ustedes tienen una hojita de clientes y tienen una de atención a usuarios. Y entonces acá el día de hoy llegó el cliente 10.030, porque eso es lo que le piden a uno cuando llega a una entidad. Venga, dígame por favor su cédula. ¿Y usted qué hace? Este cliente pudo venir ahorita, vino a las 8:14. Pero puede que este cliente el día de el mismo día a las 2 de la tarde. Y ese día pudo haber venido 5 veces. Y eso no sucede, eso es normal. Entonces mire que la conexión que hay entre la tabla que yo tengo de los diferentes clientes con respecto a las visitas que hacen a mi entidad o de los usuarios más bien, lo que conecta estas dos tablas es mi código, la cédula, el NIT, con respecto a esta información. Y usted aquí no me va a volver a colocar que porque yo lo visité 3 veces a la entidad, entonces usted va a volver a repetir este campo. No. ¿Usted por qué no lo va a repetir? Porque si no, usted está generando duplicidad en esa información. Y esto le va a generar un poco de problemas.
Usted simplemente coloca una sola vez y usted lo que hace aquí es registrarlo las veces, N veces que ese cliente llegue a su entidad. Entonces, si yo cumplo con esas condiciones, ahí sí puedo hablar de un modelado de datos. Ahí sí podemos hablar. Entonces, miremos a ver qué nos piden para que culminemos ahí. Entonces, en este ejercicio se debe realizar lo siguiente. Recuerde la importancia de convertir el rango de datos en herramientas de tabla. Ojo, cuando vayan a trabajar modelo de datos, ahí sí es obligatorio que ustedes estas tablas, estos rangos, los conviertan en herramienta de tabla. Esa sí es mi recomendación. Y más cuando empecemos a ver Power Query o Power Pivot. Porque aquí en Power Pivot vamos a trabajar puros modelos de datos. Y ese sí le exige que estas tablas o esos rangos más bien estén convertidos en herramientas de tabla. Si no, no les va a funcionar los modelos. Ojo con eso. ¿Qué hago? Le defino un nombre. Importantísimo definirle nombres a esas tablas. En este caso, digamos que estos son movimientos. Y digamos que esta se va a llamar productos. Realmente se llama productos. Ahí está. Ahora, ¿qué más dice la guía? Inserte una tabla dinámica a partir de la hoja de cálculo MD1. Recuerde que debe seleccionar la opción disculpe, agregar estos datos al modelo de datos. Entonces miren que aquí vamos a trabajar el modelo de datos inicial como tabla dinámica, no partiendo de esta herramienta que se vuelve un poquito más poderoso. Entonces voy a insertar esta tabla, a esta herramienta de tabla le voy a insertar una tabla dinámica. Ojo, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente lo que hacemos es que le decimos que la vamos a agregar esta tabla al modelo de datos. Eso es lo que vamos a hacer. Le voy a dar a aceptar y se demoró un poquitico más. Ahí vimos que como que se demoró un poquitico más porque está agregando ya toda esa información a un modelo de datos. Pero mire que sigue siendo la misma tabla dinámica. Ahora, ¿qué pasó acá en la tabla dinámica? Esto. Mire cómo se ve de diferente. Mire. ¿Por qué? Porque usted ya está trabajando un modelo de datos. Si nosotros nos vamos para la guía, yo les coloqué las dos fotos, porque es que sí va a cambiar cuando trabajen con modelo de datos y cuando trabajamos con la tabla dinámica normal. Mire cómo se vería de forma normal y mire cuando se trabaja con modelo de datos. Porque es que aquí vamos a conectar. Entonces les dejo de tarea que traten de hacer hasta lo que llevamos para que de ahora en adelante pues ustedes empiecen a sentirse cómodos con este tema y no se presente lo que no quiero que se me vaya a presentar. Que digamos, no, es que definitivamente ese no era mi curso. No, es que yo pensé que es que cuando me hablaron de Excel avanzado era otro tipo de Excel. No, un Excel avanzado es esto. Un Excel avanzado es que nosotros sepamos modelar nuestros datos con respecto a la información que tenemos. ¿Por qué? Porque es que inicialmente vamos a ver un modelo de datos desde la tabla dinámica sencillo, ya trabajando la parte de relaciones, porque aquí tenemos que trabajar relaciones, pero la idea es que lleguemos a esta herramienta, a Power Pivot, ¿sí? Porque aquí se van a dar cuenta lo interesante que es trabajar con eso. Entonces yo sí les solicito, de verdad les digo, cacharreen con la tabla dinámica, si de pronto alguno de ustedes, yo sé que aquí hay muchos y la gran mayoría tienen muy buen dominio, pero traten de hacer este ejercicio de las tablas dinámicas, para que eso quede claro y traten de llegar acá al modelo de datos a hacer lo que yo inicialmente hice, que fue ¿qué? Insertar convertir esto en herramienta de tabla, insertar mi tablita dinámica, pero desde el modelo de datos. Miren la diferencia. Voy a volver a cerrar este archivo, lo voy a volver a abrir, modelo de datos. Voy a volver a convertir esta en tabla
Y mira lo diferente que sería insertar la tabla. Pero les coloqué las dos fotos sin insertarlo al modelo de datos. Mire cómo se ven las tablas, ¿sí ven? Miren que no es cuento. Ahora si la insertara agregándola al modelo de datos, ahí se demora un poquitico, ¿sí ven? Y miren la diferencia. Miren, a esta. Y ahí es donde vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con el modelado de datos y las relaciones que se generan entre tablas. Eso sería todo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Ahora sí entramos a la parte avanzada, que era lo que esperaban. Dudas, inquietudes. Ninguna, profe, gracias. Bueno, listo, perfecto. Entonces, claro, no, a ustedes por la asistencia. Vuelvo y les pido, para dentro de 8 días los quiero ver conectados con esas tablas dinámicas para que no se vuelva como tan ladrilludo esta parte del modelo de datos, porque la verdad yo sí les digo, necesito que ese concepto lo manejen. Yo no les estoy pidiendo que se vuelvan técnicos, tecnólogos o ingenieros en sistemas, pero sí ese concepto de la conexión de una tabla con otra, que eso quede muy claro. Porque si no, entonces ustedes van a ver qué es un modelo de datos, pero no lo van a aplicar en lo que ustedes hacen. Y créanme que más de uno de las matrices que ustedes manejan, créanme que requieren de un modelo de datos. Y sería más eficiente y más efectivo el rendimiento que tendrían con ellas. Entonces les deseo feliz fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Porfa, no se les olvide la asistencia. Ya como tengo que hacer seguimiento, lo más seguro es que les voy a enviar algunas notificaciones. No ha marcado la asistencia. Bueno.